Deshacer el género, Judith Butler. Capítulo 2. El reglamento del género. A primera vista, el término reglamento parece sugerir la institucionalización del proceso mediante el cual se regulan las personas. De hecho, referirse al reglamento ya es reconocer un conjunto de leyes, reglas y políticas concretas que constituyen los instrumentos legales a través de los cuales las personas se regularizan. Pero creo que sería un error entender todas las maneras por las cuales se regula el género en términos de casos legales. ¿Por qué las normas que rigen estos reglamentos exceden los propios casos que las encarnan? Por otra parte, sería igualmente problemático hablar de la reglamentación del género en abstracto, como si los casos empíricos ejemplificaran solo una operación del poder que tiene lugar de forma independiente de dichos casos. De hecho, gran parte de la importante obra de los estudios gays y feministas se han concentrado en los reglamentos mismos, ya sean legales, militares, psiquiátricos o de cualquier otro tipo. Las preguntas que se formulan en estos estudios tienden a examinar cómo se regula el género, cómo se imponen dichos reglamentos, cómo se incorporan y cómo se vive por parte de los sujetos sobre los cuales se imponen. Pero regular el género no consiste simplemente en someter el género a la fuerza exterior de un reglamento. Si el género preexistiera a la reglamentación, entonces podríamos tratarlo como un tema y proceder a enumerar los diversos tipos de reglamentos a los cuales estamos sujetos y las maneras en las que se da la sujeción. Sin embargo, el problema es más complejo. Después de todo, ¿hay un género que preexista a su regulación? Después de todo, ¿hay un género que preexista a su regulación? ¿O el caso es más bien que al estar sometido a la regulación, el sujeto del género emerge al ser producido en y a través de esta forma específica de sujeción? Al tratar de la sujeción y de la regulación, es importante tener en cuenta al menos dos advertencias derivadas del pensamiento de Foucault. 1. El poder regulador no solo actúa sobre un sujeto preexistente, sino que también labra y forma al sujeto. Además, cada forma jurídica de poder tiene su efecto productivo. Y 2. Estar sujeto a un reglamento es también estar subjetivado por él, es decir, devenir como sujeto precisamente a través de la reglamentación. Este segundo punto se desprende del primero en la medida en que los discursos reguladores que forman al sujeto del género son precisamente aquellos que requieren e inducen al sujeto en cuestión. Los tipos de reglamento pueden entenderse como casos específicos de un poder regulador más general, que está especificado como la reglamentación del género. Aquí contravengo a Foucault en algunos aspectos, porque si la concepción Foucaultiana se centra en la idea de que el poder regulador tiene algunas características históricas y que opera sobre el género, así como también sobre otros tipos de normas sociales y culturales, entonces el género no es más que el ejemplo de una operación de poder más amplia. En contra de esta subordinación del género al poder regulador, yo diría que el aparato regulador que rige al género está especialmente adaptado al género. No quiero sugerir que la regulación del género sea paradigmática del poder regulador en sí mismo, sino más bien que el género requiere e instituye su propio distinto régimen regulador y disciplinador. La idea de que el género es una norma requiere una mayor elaboración. Una norma no es lo mismo que una regla y tampoco es lo mismo que una ley. Una norma opera dentro de las prácticas sociales como el estándar implícito de la normalización. Aunque una norma pueda separarse analíticamente de las prácticas de la que está impregnada, también puede que demuestre ser recalcitrante a cualquier esfuerzo para descontextualizar su operación. Las normas pueden ser explícitas, sin embargo, cuando funcionan como el principio normalizador de la práctica social, a menudo permanecen implícitas. Son difíciles de leer, los efectos que producen son la forma más clara y dramática mediante la cual se pueden discernir.
Que el género sea una norma sugiere que está siempre tenuentemente incorporado en cualquier acto social. La norma rige la inteligibilidad social de la acción, pero no es lo mismo que la acción que gobierna. La norma parece ser indiferente a las acciones que rige, con lo cual solo quiero decir que la norma parece tener un estatus y un efecto que son independientes de las acciones gobernadas por la norma. La norma rige la inteligibilidad, permite que ciertos tipos de prácticas y acciones sean reconocibles como tales, imponiendo una red de legibilidad sobre lo social y definiendo los parámetros de lo que aparecerá y lo que no aparecerá dentro de la esfera de lo social. La cuestión de qué significa estar fuera de la norma plantea una paradoja al pensamiento, porque si la norma convierte al campo social en inteligible y normaliza ese campo, entonces estar fuera de la norma es, en cierto sentido, estar definido todavía en relación con ella. No ser lo bastante masculino o lo bastante femenino es todavía ser entendido exclusivamente en términos de la relación de uno mismo con lo bastante masculino o lo bastante femenino. Afirmar que el género es una norma no es lo mismo que decir que hay visiones normativas de la feminidad y de la masculinidad, aunque claramente existan dichas visiones normativas. El género no es exactamente lo que uno es, ni tampoco precisamente lo que uno tiene. El género es el aparato a través del cual tiene lugar la producción y la normalización de lo masculino y lo femenino, junto con las formas intersticiales, hormonales, cromosómicas, psíquicas y performativas que el género asume. Asumir que el género implica única y exclusivamente la matriz de lo masculino y lo femenino es precisamente no comprender que la producción de la coherencia binaria es contingente, que tiene un coste y que en aquellas permutaciones del género que no cuadran con el binario forman parte del género tanto como su ejemplo más normativo. Funcionar la definición de género con su expresión normativa es reconsolidar, sin advertirlo, el poder que tiene la norma para limitar la definición del género. El género es el mecanismo a través del cual se producen y se naturalizan las nociones de lo masculino y lo femenino. Pero el género bien podría ser el aparato a través del cual dichos términos se deconstruyen y se desnaturalizan. De hecho, puede ser que el mismo aparato que trata de instaurar la norma funcione también para socavar esa misma instauración, que ésta sea, por así decirlo, incompleta por definición. Mantener el término género aparte de la masculinidad y de la feminidad es salvaguardar una perspectiva teórica en la cual se pueden rendir cuentas de cómo el binario masculino y femenino agota el campo semántico del género. Cuando nos referimos a el género en disputa o problematización del género o a la mezcla de géneros, ya sea el transgénero o el cruce de géneros, estamos ya sugiriendo que el género tiene una forma de desplazarse más allá del binario naturalizado. La fusión del género con lo masculino o femenino, hombre-mujer, macho-hembra, performa así la misma naturalización que se espera que prevenga la noción de género. Así pues, un discurso restrictivo de género que insista en el binario del hombre y la mujer como la forma exclusiva para entender el campo del género, performa una operación reguladora de poder que naturaliza el caso hegemónico y reduce la posibilidad de pensar en su alteración. Una tendencia dentro de los estudios de género ha sido asumir que la alternativa al sistema binario del género consiste en multiplicar los géneros. Este punto de vista invariablemente provoca la pregunta: ¿cuántos géneros puede haber y cómo se llamarán? Pero la alteración del sistema binario no debería necesariamente conducirnos a una cuantificación del género igualmente problemática. Luce Irigaray sigue la línea lacaniana, se pregunta si el sexo masculino es el sexo, es decir, no solo el único e incomparable sexo, sino también el que inaugura una aproximación cuantitativa al sexo. Desde su punto de vista, el sexo no es ni una categoría biológica ni una categoría social. Así pues, es distinta del género, sino una categoría lingüística que existe, por así decirlo, en la división entre lo social y lo biológico.
Por tanto, el sexo que no es uno es la feminidad entendida precisamente como aquello que no puede ser expresado mediante un número. Otros enfoques insisten en que el transgénero no es exactamente un tercer género, sino un modo de paso entre géneros, una figura de género intersticial y transicional que no puede reducirse a las normas que establecen uno o dos géneros.